Muy bien, chicos, ¿cómo les va? Esta es la clase de degradación de lípidos de la Cátedra de Química Biológica de la Facultad de Ciencias de la Salud. A continuación vamos a ver lo que es la degradación de lípidos que entra dentro de lo que es metabolismo de las macromoléculas. Acá ustedes van a ver un esquema en el cual presentamos en forma general cómo es que las diferentes macromoléculas fueron degradándose. Desde acá tenemos la hidrólisis de las macromoléculas hasta sus subunidades, por ejemplo, las proteínas en aminoácidos, los polisacáridos en monosacáridos, los lípidos en ácidos grasos y glicerol. En la etapa 2 tenemos una conversión de esas subunidades en acetil-CoA y una producción pequeña de ATP y de NAD. Ustedes saben que el acetil-CoA va a ingresar al ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, que esa sería la etapa 3. Acá hay una oxidación de acetil-CoA, hay una producción de dióxido de carbono y a su vez hay una entrega de protones por parte de NAD y FAD a la cadena respiratoria, la cual produce agua. Entonces, finalmente, el producto final, en el caso de los hidratos de carbono, va a ser agua y dióxido de carbono. En el caso de los lípidos, va a ser también agua y dióxido de carbono, y donde difiere serían las proteínas, que ustedes saben que las proteínas están constituidas por carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Entonces ellas van a tener no solo el producto que van a obtener como producto final, desde Krebs, dióxido de carbono y agua desde cadena respiratoria, sino que también van a tener el compuesto que es el amoníaco, que es lo que lo que desechan por el ciclo de la urea. Bien, visto así, esta es una generalidad de cómo es la ruta metabólica en la cual se degradan. Lo que nos interesa ver hoy es lípidos. Muy bien, pasemos a lípidos. ¿Qué pasa con las grasas ingeridas en la dieta? La degradación de los ácidos grasos es el proceso por el cual los ácidos grasos son degradados para formar sus metabolitos, generando al final acetil-CoA, la molécula que ingresa finalmente al ciclo de Krebs. Inicialmente, en el proceso de degradación, los ácidos grasos son almacenados en las células grasas, es decir, los adipocitos. La degradación de estas grasas es el proceso conocido como lipólisis. El producto de la lipólisis, los ácidos grasos libres, son liberados hacia el torrente sanguíneo y circulan a través del organismo. Durante la degradación de los triacilgliceroles en ácidos grasos, más del 70%, el 75% de esos ácidos grasos son reconvertidos a triacilglicerol, un mecanismo natural del organismo para regular las fuentes de energía, que funciona este mecanismo aún en casos de inanición o de ejercicio. Entonces, si vemos este esquemita, vamos a ver que las grasas son ingeridas por la dieta, pasan por el estómago, acá vemos la vesícula biliar, llegan hasta el intestino delgado. En el intestino delgado se produce la emulsión de las grasas de la dieta por las sales biliares mediante la formación de micelas mixtas, o sea, todo lo que la vesícula biliar provee para la degradación de las macromoléculas. En un segundo paso, las lipasas pancreáticas degradan los triglicéridos y otros lípidos. En un tercer paso, los ácidos grasos y otros productos de ruptura son absorbidos por la mucosa intestinal y convertidos en triacilglicerol y otros lípidos. Finalmente, estos triglicéridos, junto con otros lípidos incorporados junto con el colesterol y apolipoproteínas, se reúnen todos en kilomicrones que serán liberados finalmente al sistema linfático. Esto sería a grandes rasgos lo que le pasa al lípido, al ácido graso, cuando ingresa al, al sistema digestivo, o sea, al organismo humano. Finalmente, ¿qué va a pasar? Los ácidos grasos provenientes del citoplasma celular, ¿qué es lo que pasa con ellos? Tienen tres fases en la entrada de estos ácidos grasos que van a estar en el citoplasma de la célula, que sería el citoplasma extramitocondrial, fuera de mitocondria, sino que estarían en el citosol o citoplasma. Primero va a haber una esterificación enzimática del ácido graso libre con la coenzima A extramitocondrial a expensas de un ATP, que esto va a tener lugar, como dice, en la membrana exterior a la mitocondria. O sea que esta activación se produce en el citoplasma celular. Finalmente, ese grupo acilo graso
desde la coenzima A la molécula transportadora, que va a ser la carnitina, la cual la va a conducir al interior, o sea, al interior de la mitocondria. O sea que esta sería una segunda parte, que sería el transporte. Y finalmente, este grupo acilo va a ser entregado a una coenzima A intramitocondrial, y en donde finalmente se va a producir el ciclo de la beta-oxidación propiamente dicho. Ahora veamos cómo sería esto. Veamos cómo se activa el ácido graso. La activación del ácido graso ocurre en el citoplasma celular. La reacción va a ser catalizada por una enzima que se llama tioquinasa o acil-CoA sintetasa. Entonces, nosotros acá podemos observar el ácido graso, que libre no puede hacer nada, necesita sí o sí la activación con una coenzima A. La coenzima A se va a unir a este ácido graso con la ayuda de la acil-CoA sintetasa o tioquinasa. También va a necesitar el ingreso de un ATP, entonces este ATP va a ingresar y va a formar AMP más pirofosfato, y finalmente, como necesitó la energía para poder unirse, finalmente va a formar el compuesto que se llama ácido graso CoA. Esta reacción, al intervenir un ATP, sabemos que es una reacción irreversible. O sea que una vez que el ácido graso está libre y se activa gracias a una coenzima A, este producto, el ácido graso CoA, ya está listo para el proceso que sería la segunda parte, que es el transporte. Entonces, todo esto pasó en citoplasma celular. Ahora, el ácido graso CoA así activado, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se va a dirigir hacia dónde? Hacia la parte exterior, o sea, la membrana exterior de la mitocondria, para poder trabajar con la con la proteína transportadora, que es la carnitina. Entonces, este ácido graso CoA va a ser activado, bueno, ya habíamos dicho, activado por la coenzima A, se va a acercar a la membrana externa de la mitocondria, la que limita con el citoplasma celular, como bien está acá en el dibujo, y va a venir entonces, ¿quién? La proteína que se llama carnitina, y se va a unir a él, gracias a la proteína, a la enzima que se llama carnitina aciltransferasa 1. Entonces, el ácido CoA lo va a soltar al ácido graso, y este ácido graso se va a unir a la carnitina. Entonces, ¿qué va a hacer la carnitina? Lo va a llevar hasta cerca de la membrana interna, o sea, la parte que limita con la mitocondria, propiamente dicho, con la matriz mitocondrial. Entonces, una vez que llega ahí, va a estar otra enzima que se llama la carnitina aciltransferasa 2, y va a haber una coenzima intramitocondrial, que es la que lo va a recibir al ácido graso, y la carnitina lo va a soltar para volver a hacer el siguiente proceso y recibir a otro ácido graso activado. Y acá este ácido graso también se va a seguir llamando ácido graso CoA, porque acá lo recibe una coenzima A intramitocondrial. O sea, este transporte, ¿por qué ocurre? Porque sabemos que los ácidos grasos son macromoléculas muy largos, con una longitud larga, porque tiene muchos átomos de carbono. Entonces, sí o sí necesita que la carnitina, que es una proteína transportadora, lo ayude a ingresar a la matriz mitocondrial para su siguiente proceso, que sería el trabajo con con el ciclo de la beta-oxidación propiamente dicho. Ahora veamos, ¿quién es la carnitina? La carnitina es una proteína transportadora que se encarga de llevar los grupos acilos al interior de la matriz mitocondrial. Los ácidos grasos superiores poseen una capacidad limitada para atravesar la membrana interior de la mitocondria, por eso su entrada es estimulada o es ayudada por la carnitina. En este proceso ya hemos visto que actúa la carnitina transferasa de ácido graso, que cataliza la transferencia del grupo acilo graso desde su enlace tioéster con la coenzima a un enlace éster con la carnitina, que es un enlace de elevada energía. O sea que acá ustedes pueden ver la fórmula, que la carnitina, cuando se une con este ácido graso CoA, tiene que desprenderse la coenzima A para que la carnitina pueda unirse a ese ácido graso y formar el compuesto que se llama acilcarnitina.
Entonces ella lo lleva hasta el otro extremo, que es lo que veíamos recién, hacia el otro extremo de la membrana, que sería la que limita propiamente dicho con la matriz mitocondrial. Entonces ahí lo lleva hasta ahí para volvérselo a entregar a una coenzima A intramitocondrial, para que el proceso o el ciclo de la beta-oxidación empiece. Muy bien, veamos entonces. ¿Qué pasa cuando el ácido graso así activado ya ingresa a la matriz mitocondrial? Entonces, ustedes van a ver acá, esto es un ácido graso activado. Acá tenemos este carbono que es el que antes sostenía al grupo carboxilo, que es lo que originariamente tiene un ácido graso, que ahora está unido a la coenzima A. Después de él viene este carbono, que es el que nosotros le decimos el carbono alfa, y después viene el carbono beta. Tiene que estar bien clarito, bien entendido esto. ¿Por qué? Porque todas las transformaciones que sufre este ácido graso va a ser a la altura del carbono beta. Entonces todo se va a producir en ese lugar, en ese enlace. Entonces veamos qué le pasa. Acá va a ingresar un FAT. Este FAT oxidado viene desde la cadena respiratoria. Entonces, ¿qué le va a pasar? Va a tratar de, va a oxidar a este acil graso CoA. Entonces este FAT va a quedar reducido gracias a una enzima que se llama acil-CoA deshidrogenasa. Entonces, ¿qué pasa? Al él retirar esos hidrogeniones, ¿cómo queda transformado este compuesto? Ustedes ven, miren, que le retira un hidrogenio a la altura del carbono alfa y un hidrogenio a la altura del carbono beta. Entonces ese compuesto queda transformado en uno que se llama delta 2,3 transenoil acilgraso CoA. Entonces ustedes van a observar el doble enlace que queda entre el carbono alfa y el carbono beta por haberse retirado estos dos hidrogeniones. Entonces este compuesto, que es el delta 2,3 transenoil acilgraso CoA, que bueno, que el nombre puede diferir, pero siempre sepan que es el transenoil acilgraso CoA. ¿Qué le va a pasar? Va a ser hidratado gracias a una enzima que es la enoil-CoA hidratasa. Entonces va a ingresar una molécula de agua. Esa molécula de agua, ¿qué es lo que va a hacer? Va a romper ese doble enlace que hay entre carbono alfa y beta y va a ubicar un grupo oxidrilo en carbono beta y un hidrógeno en carbono alfa. Entonces así va a transformar este compuesto en un compuesto que se llama beta-hidroxiacilgraso CoA. Una vez, esto sería la hidratación. Una vez que este compuesto, el hidroxiacilgraso CoA, queda así formado, viene un NAD oxidado desde la cadena respiratoria y por acción de una enzima que también es la deshidrogenasa, va a actuar sobre este hidroxiacilgraso CoA y a la altura del carbono alfa y beta, ¿qué va a hacer? Va a retirar los hidrogeniones. Entonces el carbono alfa va a quedar sosteniendo con doble valencia un oxígeno, y este carbono va a quedar solo con un hidrógeno. Entonces, si ustedes observan, este compuesto así formado se llama el beta-cetoacilgraso CoA. Si ustedes observan hasta acá, yo voy a tener todo este color que está en fucsia o en rosa, es lo que yo diría que es un acetil-CoA. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora se produce la ruptura tiólica. Entonces va a venir una tiolasa, va a escindir o va a producir una ruptura a la altura de carbono alfa y beta. Entonces, cuando hace esta ruptura, separa esta larga cadena carbonada que era el ácido graso, la separa en dos. Entonces nos va a quedar esta parte que está sostenida con una coenzima A, que se va a transformar o que va a ser la acetil-CoA. Y la otra parte del ácido graso que queda solo se va a unir a una coenzima A libre, que ya viene también, que está esperando, y se va a unir a este ácido graso que quedó libre y se va a volver a formar el ácido graso CoA. Entonces, si ustedes observan, yo hasta acá, ¿qué tuve? El ácido graso CoA ingresó, sufrió una deshidrogenación, una hidratación, una segunda deshidrogenación, una ruptura tiólica y perdió dos carbonos, o sea, perdió un par de carbonos
que estarían representados por esta acetil-CoA. Entonces, él de haber sido una larga cadena carbonada, ahora tiene 2 carbonos menos. Entonces, vuelve a seguir, continúa en el ciclo de la beta-oxidación. Entonces, ¿qué pasa acá? Va a volver a hacer otra vuelta y va a volver a perder otro par de carbonos. Va a volver a ingresar y va a volver a perder otro par de carbonos. Así va a ir perdiendo de par en carbono, hasta que finalmente quede totalmente degradado, o sea, totalmente metabolizado, oxidado en 2 en 2. Entonces, si yo tengo que decir que por vuelta del ciclo de la beta-oxidación, ¿qué productos obtengo? Voy a decir que obtengo una molécula de acetil-CoA. Voy a decir que obtengo un FAT reducido y un AD reducido. Que si yo traduzco y digo si este FAT reducido va a la cadena respiratoria, yo sé que en la cadena respiratoria a partir de FAT se producen 2 ATP. Y si yo tengo que hablar de este NAD reducido, que va también a la cadena respiratoria, yo sé que a partir de NAD en la cadena respiratoria se producen 3 ATP. O sea que yo voy a decir que por vuelta del ciclo de la beta-oxidación yo tengo una molécula de acetil-CoA y 5 ATP. Ese sería el producto que tengo por vuelta del ciclo de la beta-oxidación. Este acetil-CoA, ¿a dónde va a ir? Finalmente va al ciclo de Krebs, donde finalmente entra en el ciclo de Krebs y es finalmente transformado en ¿qué? En dióxido de carbono, en protones que ingresan a la cadena respiratoria, donde finalmente se transforma en agua. O sea que si yo tengo que decir cuál es el producto final de la degradación de un ácido graso, yo voy a decir que es dióxido de carbono y agua. Si me dicen cuál es el producto del ciclo de la beta-oxidación por vuelta, entonces sí voy a decir por vuelta en el ciclo de la beta-oxidación yo tengo una molécula de acetil-CoA y 5 ATP. 2 ATP por el FAT reducido en la cadena respiratoria y 3 ATP por el NAD reducido en la cadena respiratoria. Entonces, repasemos. La deshidrogenación por acción de la acetil-CoA, deshidrogenasa y la acción de un FAT oxidado, se forma un doble enlace trans entre el carbono alfa y el beta del ácido graso, obteniéndose un compuesto que se llama delta 2,3 transenoil acidraso CoA, con salida de un FAT reducido, que es lo que nos pasó acá. ¿No es cierto? Acá lo transformé en el delta 2,3 transenoil acidraso CoA y acá está el FAT reducido. La segunda etapa sería la hidratación. Esta hidratación es reversible del doble enlace de los ésteres enoílicos de la coenzima A para formar beta-hidroxiacil-CoA, que es catalizada por la enzima enoil hidratasa. Que también ya lo vimos, que es lo que nos pasaría acá. O sea que esa molécula de agua, cuando ingresa, lo que hace es desarmar este eno para poder transformarlo en un hidroxiacil-CoA. Acá tenemos la tercera etapa, que sería la segunda deshidrogenación. El compuesto obtenido se deshidrogena para formar un 3-cetoacilgraso-CoA con intervención de la hidroxiacilgraso-CoA deshidrogenasa. Siendo el aceptor electrónico específico, el NAD reducido cede sus electrones a la NAD reducido deshidrogenasa de la cadena respiratoria, que es lo que hablábamos que se forman 3 ATP a partir de este NAD reducido. Y la última parte, en el ciclo de la beta-oxidación, el último paso es la ruptura tiólica. En la última etapa de la secuencia de la oxidación del ácido graso, que es catalizado por la tiolasa, el cetoacilgraso-CoA experimenta una escisión por interacción con una molécula de coenzima libre para producir un fragmento de 2 carbonos que contienen el carboxilo terminal en forma de acetil-CoA libre y el éster del CoA de un ácido graso cuya cadena se ha cortado en 2 átomos de carbono, que es lo que veíamos acá. O sea, este ácido graso pierde 2 átomos de carbono que se van en forma de acetil-CoA al ciclo de Krebs y él nuevamente se une con una coenzima A libre para poder seguir siendo el acetil-CoA y poder seguir participando del ciclo de la beta-oxidación de manera tal de que puede continuar perdiendo un par de carbonos más por vuelta, de manera tal que se va a degradar completamente de 2 carbonos en 2 carbonos por las moléculas de, o sea, formando la molécula de acetil-CoA. Entonces, ¿qué tenemos productos del ciclo de la beta-oxidación?
Acá íbamos diciendo que por vuelta van perdiendo 2 carbonos, me quedan 14, me quedan 12, 10, 8, 6, 4, hasta finalmente, en la última vuelta voy a tener 2 moléculas de acetil-CoA porque tengo 4 carbonos. Entonces, por vuelta del ciclo de la beta-oxidación voy a obtener PAD reducido, que me representan 2 ATP en la cadena respiratoria, NAD reducido, que me representan 3 ATP en la cadena respiratoria, y una molécula de acetil-CoA. ¿Se ve? Esta molécula de acetil-CoA es la que finalmente ingresa al ciclo de Krebs para formar parte del ciclo de Krebs. Bueno, todo esto, todo este material que yo les estoy contando ahora, todo está en la cartilla de la cátedra. Entonces ustedes, cuando estudien, van a estudiar bien concienzudamente, en forma sencillita, así clarita como está en la cartilla, y con la ayuda de la clase teórica. Veamos quiénes son los cuerpos cetónicos, que los cuerpos cetónicos justamente ocurren a razón de el acetil-CoA. Entonces, los cuerpos cetónicos son el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona, que se producen a partir de acetil-CoA en el músculo del tejido hepático, cuando la velocidad de la beta-oxidación supera al ciclo de Krebs. O sea, ¿eso qué significa? Que hay mucha producción de acetil-CoA por el ciclo de la beta-oxidación y entonces el ciclo de Krebs no alcanza a recibir todo para poder metabolizarlo, entonces empiezan a acumularse los acetil-CoA. Entonces empieza a ocurrir esto. En general, los cuerpos cetónicos sirven como fuente de energía para el corazón y los músculos, ahorrando glucosa, que es fundamental para el cerebro, y también es una energía alternativa. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si yo tengo exceso de acetil-CoA, la célula lo va a transformar por acción de una tiolasa en acetoacetil-CoA. Ese acetoacetil-CoA por acción de una sintasa se va a transformar en el beta-hidroxi beta-metilglutaril-CoA. Ese compuesto por acción de una liasa se va a transformar en un acetoacetato. Este acetoacetato, si sufre una decarboxilación, se va a transformar en acetona. Y si sufre una reducción, se va a formar el beta-hidroxibutirato. O sea que los cuerpos cetónicos son estos tres: acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona. Ahora, ¿qué pasa con ellos? Los cuerpos cetónicos son compuestos derivados del acetil-CoA que al acumularse y no poder entrar al ciclo de Krebs son convertidos en cuerpos cetónicos. El hígado es el principal productor, ya que posee todas las enzimas necesarias y es incapaz de usarlos como combustible. Los órganos que los usan son el cerebro, el músculo esquelético, el corazón y otros. Solo se usan como fuente de energía en situaciones metabólicas especiales, por ejemplo diabetes, ayuno prolongado o dietas ricas en grasa. El aumento excesivo de los cuerpos cetónicos provoca acidosis metabólica. La cetogénesis se produce en las mitocondrias hepáticas. O sea que la formación de los cuerpos cetónicos sería por un exceso de producción de acetil-CoA. Y la acetil-CoA estaría porque hay una producción excesiva en el ciclo de la beta-oxidación. Entonces el ciclo de Krebs no podría terminar de metabolizar tanta cantidad de moléculas de acetil-CoA. Por eso es que se producen los cuerpos cetónicos. Veamos cómo se oxidaría un ácido graso de cadena impar, porque hasta hace un rato vimos ácidos grasos de cadena par, o sea, no había problema. ¿Por qué? Porque eran pares, entonces íbamos de 2 en 2, 14, 12, 10, 8, 6, 4, y al final cuando me quedaban una cadena de 4 átomos de carbono, o sea, el ácido graso con 4 átomos de carbono, se escindía y uno es acetil-CoA y el otro venía y se unía a una coenzima libre y también era acetil-CoA. Entonces todo finalmente se transformaba en acetil-CoA. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un ácido graso de cadena impar? Cuando yo tengo un ácido graso de cadena impar, igual ellos entran en el ciclo de la beta-oxidación, nada más que ¿qué va a pasar? En el último ciclo me va a quedar una cadenita de 5 átomos de carbono. Entonces se va a formar con 2 átomos de carbono, se va a formar acetil-CoA. Y me va a quedar una cadenita de 3 átomos de carbono. A esa cadenita de 3 átomos de carbono se llama propionil-CoA. Ese propionil-CoA, por acción
de una carboxilasa y con la ayuda del ATP, se va a transformar en el D-metilmalonil-CoA. Ese compuesto que se llama D-metilmalonil-CoA, que la ubicación D me dice dextrógiro, por acción de una epimerasa, se va a transformar en un levógiro. Entonces va a ser L-metilmalonil-CoA. Este L-metilmalonil-CoA, por acción de una mutasa, se va a transformar en succinil-CoA. Y el succinil-CoA, ¿qué es lo que hace? ¿Dónde ingresa? En el ciclo de Krebs, porque ustedes bien saben que el ciclo de Krebs está compuesto, uno de sus componentes, una de las moléculas que trabajan en el ciclo de Krebs es el succinil-CoA. Entonces este succinil-CoA va a entrar a la altura del ciclo de Krebs, a la altura donde está el succinil-CoA. Mientras que el acetil-CoA que se produce en los ácidos grasos de cadena par entra en el ciclo de Krebs, este también va a entrar como succinil-CoA, el ácido graso de cadena impar. Entonces así ustedes van a ver que todos finalmente los ácidos grasos van a ser degradados. Todos finalmente ingresan al ciclo de Krebs, que les quiero mostrar de vuelta acá el esquema de metabolismo, o sea que finalmente todos ingresan, ya sea los ácidos grasos de cadena par, entran por medio de la acetil-CoA, y los ácidos grasos de cadena impar entran a esta altura, que sería la altura del succinil-CoA. O sea que finalmente todos los lípidos, perdón, todos los ácidos grasos, o sea, los lípidos después ya convertidos en ácidos grasos, ingresan a Krebs. Entonces, finalmente, Krebs, ¿qué produce? Dióxido de carbono y agua. Entonces, el producto final de la degradación de los lípidos sería dióxido de carbono y agua. Ahora, si a mí me preguntan cuál es el producto, qué es lo que se obtiene con el ciclo de la beta oxidación propiamente dicho, entonces sí voy a decir que se obtiene una molécula de acetil-CoA y 2 ATP por el FAD reducido en cadena respiratoria y 3 ATP por el NAD reducido en cadena respiratoria. La cartilla de la cátedra les va a ser el apoyo con el cual ustedes van a poder estudiar la parte de degradación de ácidos grasos. Es un tema sencillo, está dado en forma sencilla para que ustedes lo puedan aprender. Así que bueno, muchas gracias por estar escuchando y espero que estudien con la cartilla y aparte, ya una vez que tengan afianzados los conocimientos, puedan ver el libro, que ustedes saben, los libros de la cátedra, que al final de la cartilla también está toda la bibliografía que pueden consultar para poder ampliar el tema. Muchas gracias.